Durante el Ramadán, cuando el aire de Java se llenaba de incienso y el sonido del adán se deslizaba sobre los techos de zinc, yo comencé a soñar. Mi nombre es Arif Rahman, tengo 16 años y estudio en una pesantren, una escuela islámica junto al mar. Vivo en una aldea de pescadores donde los días comienzan con el rugido de las olas y terminan con el eco de las oraciones. Mi padre sale antes del amanecer con su barca azul, y mi madre pasa las tardes tejiendo tapetes mientras recita versos del Corán. Nuestra vida es simple, ordenada y llena de costumbres que se repiten como las mareas. Desde niño me enseñaron que el Ramadán era un tiempo para purificar el alma, controlar el deseo y buscar el perdón de Dios. Yo lo hacía con devoción. Ayunaba desde el primer canto del gallo hasta la caída del sol, recitando oraciones en voz baja, tratando de mantener mi mente limpia. Pero en las noches, cuando todo quedaba en silencio y solo se oía el viento moviendo los faroles de papel, algo comenzó a cambiar. La primera vez que lo vi, pensé que era una ilusión provocada por el cansancio. Un hombre de blanco, de pie frente a mí, en un lugar que no conocía. Su túnica resplandecía como la espuma del mar al amanecer, y sus ojos tenían una profundidad que me asustó. Me llamó por mi nombre, Arif, con una voz tan suave que parecía acariciar el aire. Yo quise responderle, pero mis labios no se movieron. Entonces él dijo, la verdad te espera donde el temor termina. Desperté empapado en sudor. Podía oler el incienso que aún flotaba en mi cuarto, como si algo sagrado hubiera pasado por ahí. Me quedé sentado, mirando la pared, tratando de entender. ¿Qué significaba esa frase? ¿Por qué me hablaba ese hombre? Me prometí olvidarlo, pero la siguiente noche volvió. En el segundo sueño, él caminaba por la orilla del mar, donde el cielo se mezclaba con el agua en un resplandor dorado. Sus pasos no dejaban huella, y cada palabra suya se quedaba grabada en mi mente. No sentí miedo, sino una paz tan intensa que me hizo llorar. Yo no conocía esa sensación, ni siquiera durante la oración más sincera. Durante el día, seguía con mis estudios en la pesantren. Memorizaba los versos, repetía los preceptos, pero las palabras del hombre de blanco no me dejaban en paz. Se colaban entre las líneas del Corán, entre los rezos y los silencios. Intenté contárselo a un amigo, pero me detuve. En nuestra comunidad, los sueños pueden ser mensajes del cielo, o trampas del enemigo. A la tercera noche, el sueño se repitió. Esta vez, el hombre extendió su mano hacia mí, y sentí un calor tan real que me hizo temblar. Me miró con ternura y me dijo, Arif, no temas, porque ya te he llamado por tu nombre. Desperté con lágrimas y una certeza inexplicable, ese no era un sueño cualquiera. Era un llamado. Y aunque no entendía quién era ese hombre, su voz había despertado algo dentro de mí que no volvería a dormirse. Crecí en una aldea costera del norte de Java, donde el olor a sal y el sonido de las redes arrastrándose sobre la arena marcaban el ritmo de la vida. Mi padre, Rahman, era pescador desde los 13 años. Decía que el mar enseñaba 3 cosas: paciencia, obediencia y silencio. Dios escucha mejor cuando uno calla, solía repetir mientras arreglaba las cuerdas de su barca al amanecer. Yo lo admiraba, pero a veces me parecía que ese silencio pesaba demasiado. Mi madre, Laila, era distinta. Siempre encontraba un motivo para cantar mientras tejía tapetes o cocinaba arroz con leche de coco. Decía que su voz espantaba la tristeza. Cuando yo era pequeño, me sentaba a su lado y ella me contaba historias de profetas, de ángeles que descendían en sueños y de hombres que fueron probados por el fuego. A mí me fascinaban esos relatos. Me hacían sentir que el cielo estaba más cerca de lo que imaginábamos. Desde niño aprendí a recitar versos del Corán. El ustad de la mezquita me enseñó a pronunciar cada palabra con precisión. Decía que cada sonido tenía poder, y que quien dominaba la recitación podía abrir las puertas del paraíso. Yo lo creía, y me esforzaba. En la pesantren, los días comenzaban antes del alba. Rezábamos, estudiábamos árabe clásico y memorizábamos capítulos enteros. A veces pasábamos horas en silencio, escuchando solo el canto de los gallos y el rasgueo de las hojas de palma con las que escribíamos. Mi vida parecía trazada por una línea invisible: estudiar, rezar, obedecer. Nunca me había preguntado si había algo más allá de lo que me enseñaban. No era permitido dudar.
Las dudas eran como grietas por donde entraba la oscuridad. Pero, a pesar de mi obediencia, sentía dentro de mí un hueco que nada llenaba. Cuando veía el mar al atardecer, sentía que algo en el horizonte me llamaba, aunque no sabía qué. Recuerdo una tarde en especial. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, y las gaviotas giraban sobre los botes. Mi padre regresaba del trabajo, con los pies cubiertos de arena. Yo le pregunté: «Padre, ¿Dios todavía habla con la gente?». Él me miró por un largo momento antes de responder: «Habla, pero solo los santos lo escuchan. Nosotros debemos conformarnos con obedecer». Su voz era firme, pero en sus ojos noté una sombra. Como si él mismo deseara escuchar esa voz. Esa noche no pude dormir. Me pregunté por qué Dios dejaría de hablar con su creación. ¿No éramos nosotros sus hijos también? Miré las estrellas por la ventana y pensé que, si él realmente existía tan cerca, debía de haber una manera de escucharlo. Al día siguiente, el Ustaz habló sobre el Ramadán que se acercaba. Dijo que era el mes del perdón, el tiempo en que los cielos se abrían y las oraciones subían como humo perfumado. Sus palabras me emocionaron. Sentí que ese año sería distinto, aunque no sabía por qué. Había algo en el aire, una sensación de espera. Como si algo invisible estuviera por revelarse. Durante los días previos al ayuno, ayudé a mi madre a preparar los dátiles, el té dulce y el arroz frito con sambal que comeríamos al caer el sol. La aldea se llenó de luces colgantes y risas. Pero dentro de mí crecía un silencio diferente, una calma expectante. Era como si mi alma supiera que algo estaba por comenzar. Y cuando la luna nueva se asomó sobre el mar, marcando el inicio del Ramadán, sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. No entendía qué era, pero supe que ese mes no sería como los anteriores. Era el principio de algo que cambiaría mi fe y mi destino. Las primeras noches del Ramadán siempre habían sido iguales, largas, tranquilas y llenas del murmullo de los rezos. Pero ese año, algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire mismo respirara conmigo. El canto del adán al atardecer me estremecía de una manera que nunca antes había sentido. Las palabras Allahu Akbar parecían atravesarme el pecho, pero no de miedo, sino de una tristeza profunda que no sabía explicar. Durante el día, en la pesantren, los maestros hablaban del valor del sacrificio y del control del alma. Yo los escuchaba con respeto, repitiendo las oraciones y los versos que nos mandaban memorizar. Pero mi mente divagaba. A veces me quedaba mirando la luz que entraba por las ventanas, moviéndose sobre los tapetes como una corriente dorada. No sé por qué, pero esa luz me hacía pensar en el hombre del sueño. Era como si su presencia invisible me observara incluso mientras estudiaba. Mis compañeros eran muchachos alegres, acostumbrados a bromear durante el iftar, cuando por fin podíamos comer. Nos sentábamos bajo los faroles de papel, riendo y compartiendo arroz frito con huevo, sambal y té dulce. Ellos hablaban de fútbol, de los exámenes, de las muchachas del mercado. Yo los escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Desde el primer sueño, algo dentro de mí se había movido, como si una puerta secreta se hubiera abierto. Una noche, mientras mi padre y yo rompíamos el ayuno, me dijo: «Arif, este Ramadán será especial. He pedido a Dios que te conceda sabiduría y pureza». Asentí, tratando de sonreír, pero dentro de mí una voz susurró: «¿Y si la sabiduría no está donde siempre la buscamos?». Sacudí la cabeza para espantar el pensamiento. No debía dudar. La duda era un enemigo invisible. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los sueños se volvían más frecuentes. A veces no veía claramente al hombre de blanco, pero sentía su presencia. En ocasiones escuchaba solo una palabra, una frase breve, como un eco perdido entre el mar y el viento. Una de esas noches, mientras dormía, escuché: «Arif, el amor no se gana con esfuerzo, se recibe». Desperté con el corazón acelerado. No entendía qué significaba, pero la sensación de paz era tan intensa que tuve que cubrirme el rostro para no llorar. Durante las clases de teología, el Ustaz repetía: «El camino al paraíso se gana con obediencia. Quien se desvía, se pierde». Yo asentía como todos, pero por dentro me preguntaba si eso era verdad. ¿Por qué el hombre del sueño me hablaba de amor y no de obediencia?
¿Y por qué su voz me hacía sentir libre, en lugar de temeroso? Una tarde, al salir de la escuela, fui al muelle para mirar el atardecer. El cielo estaba cubierto de nubes rojas y doradas, y el mar parecía arder. Sentí que el tiempo se detenía. El viento olía a sal y madera vieja, y por un instante tuve la certeza de que alguien estaba junto a mí. No lo vi, pero sentí su presencia tan clara como el calor del sol en la piel. Mis labios se movieron solos, y susurré. ¿Quién eres? Nadie respondió. Solo las olas rompieron el silencio, pero dentro de mí una voz, no mía, respondió. El que te conoce desde antes de que nacieras. Me quedé quieto, sin poder moverme. Era como si mi alma hubiera reconocido algo que mi mente no entendía. Al regresar a casa, mi madre me miró con preocupación. ¿Estás pálido, hijo? ¿Te sientes bien? Asentí, pero mentía. No estaba enfermo. Estaba despertando. Esa noche, mientras escuchaba a los vecinos recitar el Tarawí, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. El Ramadán recién comenzaba, pero en mi corazón algo más grande que el ayuno se estaba gestando, un hambre que no era de comida, sino de verdad. Con el paso de los días, mis sueños se volvieron tan constantes que empecé a temer dormir. Cerraba los ojos y sentía que entraba en un mundo donde las reglas que me habían enseñado ya no existían. Allí no había rezos, ni ayuno, ni maestros corrigiendo mis errores. Solo esa voz que me llamaba por mi nombre y me hablaba con ternura. Y cada vez que despertaba, me invadía una mezcla de calma y de culpa. En la pesantren, la vida seguía su curso. El Ustaz Karim nos vigilaba con su bastón de madera y su mirada severa. Decía que la pureza del alma dependía de nuestra obediencia. A veces pasaba por las filas y golpeaba el suelo con el bastón para que nadie se distrajera. Yo trataba de concentrarme, pero las palabras del hombre del sueño me perseguían como una sombra luminosa. Una tarde, mientras recitábamos la sura de María, escuché mi propio corazón temblar. El texto hablaba de Isa, el hijo de Maryam, y de los milagros que había hecho en nombre de Dios. Sentí un escalofrío, como si el aire en la sala se hubiera detenido. Por un instante, las letras del texto parecieron brillar. Entonces escuché, dentro de mí, esa misma voz del sueño. Él es quien viste de blanco. Me sobresalté, soltando el libro. El Ustaz me miró con reproche. ¿Qué te pasa, Arif? ¿Por qué tiemblas? No supe qué responder. Mentí, diciendo que me había mareado por el ayuno. Él asintió, pero su mirada me siguió hasta que salimos del aula. Esa noche me sentí lleno de miedo. Me arrodillé sobre la alfombra y recité todas las oraciones que conocía, suplicando que Dios me librara de la confusión. Pero cuanto más oraba, más sentía que esa presencia no era maligna, sino pura, como un río claro que se abría paso entre piedras oscuras. En los días siguientes, mis amigos notaron que estaba diferente. Uno de ellos, Hamid, me dijo en voz baja. «Pareces ausente, ¿estás enfermo?» Negué con la cabeza. ¿Cómo explicarle que cada noche un hombre de blanco me hablaba en sueños? Que sus palabras me hacían sentir amado, aunque nadie me había dicho jamás que Dios pudiera amar así. Durante las clases de jurisprudencia islámica, el Ustaz Karim advirtió. Hay espíritus que engañan. Se disfrazan de luz para desviar a los jóvenes. Tengan cuidado con los sueños. No todo lo que brilla viene del cielo. Yo bajé la mirada, sintiendo que esas palabras iban dirigidas a mí. Un nudo me apretó el pecho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una trampa? Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, escuchando el murmullo de los grillos. El aire olía a lluvia y a madera húmeda. Cerré los ojos y murmuré. Si eres bueno, dime quién eres. Si vienes de Dios, muéstrame la verdad. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento moviendo las hojas del bambú. Entonces sentí un leve calor en el pecho, como si alguien colocara una mano invisible sobre mi corazón. Y una frase cruzó mi mente, sin voz, sin eco. No temas. La verdad no te alejará de Dios, te llevará hacia Él. Me quedé inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. No era miedo lo que sentía, sino una especie de ternura profunda, como si alguien me conociera por completo y aún así me aceptara.
En ese momento comprendí que estaba dividido, entre la tradición que me había dado identidad y la voz que me ofrecía algo más grande que la obediencia, algo que no sabía nombrar. Desde entonces, cada rezo se volvió una batalla. Cada palabra que salía de mis labios me hacía pensar en él, el del blanco resplandor. Y cada vez que intentaba alejarme de su recuerdo, algo dentro de mí se rompía. No sabía cómo explicarlo, pero presentía que mi fe estaba a punto de ser probada de una manera que cambiaría todo lo que conocía. Los días se hicieron más largos y pesados. El Ramadán avanzaba, y mi cuerpo empezaba a sentir el cansancio del ayuno. Pero lo que realmente me agotaba no era la falta de comida, sino la lucha que se libraba dentro de mí. Por un lado, el Ustaz Karim repetía que todo lo que no provenía del Corán era tentación. Por otro, esa voz en mis sueños me hablaba de amor, de perdón, de una verdad que liberaba en lugar de imponer miedo. No sabía a quién obedecer. Una mañana, mientras lavábamos los platos después del sahur, escuché a dos compañeros hablar sobre visiones. Uno de ellos contó que su tío había visto un ángel durante la oración y que el imán del pueblo lo había reprendido. Los sueños son peligrosos, dijo el otro. Si no vienen del cielo, vienen del Saitán. Esa frase me perforó como una lanza. ¿Y si todo lo que vivía era un engaño? ¿Y si estaba traicionando mi fe sin darme cuenta? Esa duda me pesó tanto que comencé a evitar dormir. Pasaba las noches despierto, leyendo o caminando por el patio de la Pesantren. Miraba el cielo estrellado y le pedía a Dios que me hablara claramente. Pero cada vez que lo hacía, una paz suave descendía sobre mí y sentía la misma presencia que conocía de los sueños. Era como si él estuviera más cerca cuando dejaba de hablar. Y eso me confundía aún más. Una noche, el Ustaz Karim nos reunió después de la oración del Tarawih. Habló sobre los falsos profetas, sobre aquellos que afirmaban haber recibido mensajes directos de Dios. Sus palabras eran duras, llenas de advertencias. Mientras lo escuchaba, sentí que mi pecho se cerraba. Me miré las manos, temblorosas, y pensé, si alguien descubriera lo que me pasa, me expulsarían. Tal vez me llamarían blasfemo. Después de la charla, me acerqué al Ustaz con valentía fingida. Le pregunté: ¿Dios puede hablarnos hoy, como hablaba con los profetas? Él me miró con severidad. Eso ya no ocurre, Arif. El mensaje está completo. Quien diga que escucha algo más, está siendo engañado. Su respuesta me dolió. No porque me regañara, sino porque en su voz no había espacio para la esperanza. Esa noche supe que no podía contarle a nadie más lo que estaba viviendo. Poco después, comencé a escribir en secreto en un cuaderno. Anotaba cada palabra, cada imagen de mis sueños. Lo escondía entre mis libros de estudio, envolviéndolo en un trozo de tela. Era mi manera de no enloquecer. Cada vez que la figura de blanco aparecía, me dejaba una frase distinta. Te busqué antes de que tú me buscaras. Lo que te ofrezco no se compra ni se gana. Mi paz no depende del miedo. Aquellas frases me acompañaban como ecos, incluso durante las clases. Empecé a notar cambios en mí. Durante las oraciones, mis labios repetían las palabras que siempre había dicho, pero mi corazón estaba en otro lugar. Ya no oraba por temor al castigo, sino porque deseaba sentir esa presencia de nuevo. Y cuando la sentía, todo a mi alrededor se volvía silencioso. Era como si el mundo se detuviera. Una tarde, al regresar de la mezquita, escuché a mi madre rezando en voz baja. Sus manos temblaban mientras pedía a Dios que me mantuviera alejado de los engaños. Supe entonces que ella también había notado mi cambio. Me miraba con amor, pero en sus ojos había miedo. Ese miedo era como un muro invisible entre nosotros. Y sin embargo, algo más fuerte que el miedo comenzaba a crecer dentro de mí, una certeza suave, como una brisa. No podía negarla, aunque no supiera ponerle nombre. Esa noche, mientras el viento movía los faroles de papel en el patio, tomé mi cuaderno y escribí una sola frase. Si esto es un error, que Dios mismo me lo muestre. Pero si es Él quien me llama, no quiero cerrarle la puerta. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas y me arrodillé. No sabía si estaba rezando o simplemente rindiéndome. Pero por primera vez en mi vida, sentí que mis palabras no se perdían en el aire. Era como si alguien, muy cerca, las estuviera escuchando.
La noche del 20º día del Ramadán fue distinta desde el principio. El cielo estaba despejado, y la luna, casi llena, se reflejaba sobre el mar como un espejo de plata. Desde mi ventana podía oír el murmullo de las olas y el canto de los grillos. Todo parecía en calma, pero dentro de mí algo vibraba, una expectativa que no podía explicar. Habíamos terminado la oración del Tarawí, y el Ustaz Karim nos habló sobre la noche del decreto, Laylatul Qadr, cuando los cielos se abren y los ángeles descienden a la tierra. Sus palabras resonaron en mi mente: quien ora esa noche, puede ser testigo de la misericordia de Dios. Esa frase me acompañó cuando regresé a mi habitación. Me arrodillé, pero no pude pronunciar ni una sola palabra. En lugar de rezar, cerré los ojos y susurré: si eres tú quien me llama, háblame esta noche. No quiero dudar más. No recuerdo cuándo me dormí, pero el sueño fue tan real que todavía puedo sentirlo. Me encontré de pie sobre la playa, bajo un cielo cubierto de estrellas que brillaban como si fueran miles de lámparas suspendidas. El aire olía a sal y a flores de jazmín. De pronto, una figura apareció a lo lejos. Caminaba sobre el agua, sin hundirse, con paso firme. Sus ropas blancas resplandecían con una luz suave, no cegadora, sino cálida. Cuando se acercó, reconocí su rostro: era el mismo hombre de los sueños anteriores. Pero esta vez no hablaba desde la distancia. Su mirada se posó en la mía, y sentí que el tiempo se detenía. Su voz, cuando habló, fue como un susurro que lo llenaba todo. Arif, no tengas miedo. Yo soy el que fue anunciado, el que vino por amor y no por fuerza. Caí de rodillas, temblando. No entendía lo que veía. Sus palabras eran simples, pero su presencia me atravesaba el alma. ¿Quién eres?, logré decir. Él sonrió. Soy Isa al-Masih, el Hijo del Altísimo. Mi corazón se detuvo. Esa frase, tan prohibida, tan peligrosa, resonó en mi mente como un trueno. Yo había escuchado su nombre en las lecturas del Corán, pero nunca de esa manera. Nunca con esa ternura, con esa autoridad. Intenté bajar la cabeza, pero él me tomó suavemente del rostro. Su toque no era físico, pero lo sentí como si un fuego suave recorriera mis mejillas. Yo te he buscado, dijo, porque en tu corazón hay verdad. No temas lo que el mundo dirá. Busca y me hallarás. A mi alrededor, el mar comenzó a brillar con una luz dorada. Las olas parecían cantar, y el viento movía mi ropa como si quisiera abrazarme. No sentí miedo. Por primera vez, sentí que mi alma había encontrado su hogar. Desperté con un grito ahogado. El amanecer apenas se insinuaba, y mis manos estaban húmedas, como si realmente hubiera tocado el agua del sueño. Me quedé sentado, respirando con dificultad. Sabía que algo irrevocable había ocurrido. Ese no era un sueño como los anteriores. Era una revelación. A lo lejos escuché el llamado del Adán y el eco de los fieles preparándose para el ayuno. Yo también debía levantarme, pero mis piernas temblaban. En mi interior una frase no dejaba de repetirse, una y otra vez, como una melodía secreta. Soy Isa al-Masih, el Hijo del Altísimo. Tomé mi cuaderno y escribí esas palabras con letra temblorosa. Al hacerlo, sentí una corriente cálida subir desde mi pecho hasta mis ojos. Lloré, sin entender del todo por qué. Era una mezcla de miedo, gozo y un sentimiento nuevo, libertad. Sabía que si contaba ese sueño a alguien, podría ser castigado o expulsado. Pero callarlo me parecía imposible. Era como tratar de esconder el sol con las manos. Esa mañana, mientras el cielo se teñía de dorado, miré el mar desde la ventana y susurré: si realmente eres quien dices ser, muéstrame el camino. A partir de aquela noite, o mundo deixou de ser o mesmo. E o caminei pelas ruas da aldeia e tudo parecía carregado de significado novo. O canto dos pásaros, o aroma do arroz recém-cocido, o reflexo do sol sobre o mar. Tudo me lembrava dele. Do homem de branco. De Isa al-Masih. Durante as oracoes, minas maos tremiam. As palabras que antes recitaba con convicta o agora me parecían distantes, como ecos de otra vida. No quería desobedecer a Dios, pero sentía que había algo más allá de lo que me habían enseñado. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír su voz susurrando:
Busca y me hallarás. No podía contárselo a nadie. Si el Ustad Karim lo supiera, diría que estoy poseído. Si mi padre se enterara, me enviaría lejos, o peor, me haría jurar que nunca más mencionaría ese nombre. Pero dentro de mí, el fuego crecía. No era un fuego de culpa, sino de vida. Comencé a pasar las tardes en el muelle, observando el horizonte mientras los pescadores regresaban con sus redes. El mar se volvía mi refugio. Allí podía pensar sin miedo, hablarle en silencio a ese Dios que parecía tan cercano. Le decía, no quiero confundirme. Si este Isa es de ti, enséñame más. Pero si no, apaga este deseo. Sin embargo, cuanto más oraba, más fuerte se volvía su presencia. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi un puesto que vendía libros viejos. Entre montones de hojas amarillentas encontré uno que me llamó la atención. Estaba escrito en Bahasa Indonesia, y el título decía, Injil, las buenas noticias según Lucas. Sentí un estremecimiento. Sabía lo que era, una parte del Evangelio, un texto prohibido en nuestra escuela. El vendedor, un anciano de barba blanca, notó mi curiosidad. Es un libro antiguo, dijo. Pocos lo compran. Pregunté cuánto costaba, y él sonrió. Para ti, joven, solo una oración. No entendí si hablaba en serio, pero lo tomé entre mis manos. El papel olía a humedad y a tiempo, y en la primera página, alguien había escrito con tinta azul. La verdad te hará libre. Guardé el libro bajo mi túnica y regresé a casa con el corazón acelerado. Durante la cena, casi no hablé. Mi madre notó mi distracción, pero no preguntó. Esa noche, cuando todos dormían, encendí una lámpara de aceite y abrí el libro. Mis manos temblaban. Las letras eran diferentes, pero fáciles de entender. Leí sobre un hombre que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, que llamaba a Dios Padre. Cada palabra parecía hablarme directamente. En un momento, leí, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No pude contener las lágrimas. Era la misma voz del sueño. El mismo tono, la misma ternura. Mientras leía, el aire en la habitación cambió. Una brisa leve movió la llama de la lámpara. No había viento, pero sentí una presencia dulce, como si alguien se inclinara sobre mí. Me arrodillé sin pensar. No oré en árabe, ni recité fórmulas. Solo dije, si eres tú, Isa, enséñame a conocerte. No quiero vivir en mentira. En ese instante, una paz profunda me envolvió. No era emoción ni fantasía. Era como si un peso invisible cayera de mis hombros. Y dentro de mí, escuché su voz una vez más. Mi amor no depende de tu perfección. Estoy contigo, aun cuando no me entiendas. Me quedé así mucho tiempo, arrodillado, con el libro abierto frente a mí y las lágrimas cayendo sobre las páginas. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura, ya no podía volver atrás. Cuando amaneció, escondí el libro entre las tablas del suelo. Salí al patio y respiré el aire salado del mar. El sol se elevaba despacio, tiñendo el cielo de oro y escarlata. Y mientras los altavoces de la mezquita llamaban al ayuno, yo supe que ese día mi vida había cruzado un límite invisible. No era solo un muchacho de la Pesantren. Era alguien que había escuchado su nombre pronunciado por el cielo. Durante algunos días, conseguí guardar o segredo. Escondía o pequeno Injil de Baix o das tabuas do aso alo eso olía cuando todos dormían. Às veces, bastaba abrir una página para sentir o mesmo calor no peito, como se aquela voz me envolvese novamente. Iulia e choraba en silencio, temendo que alguém ouvisse meus solucos. Mas o silencio nao dura muito em uma Pesantren. O solos dos mestres estao em todas partes, e os alunos viven vigiando ans aos outros. UMR, uma palavra mal colocada, e o rumor se espala como fogo. Uma mana, enquanto estábamos estudando, o Ustad Karim notou que Iu estaba distraído. Batendo o basta o no chao, dice. Arif, recita la sura de Al-Imran, versículo 49. Me levanté, mas as palabras se me escaparon de la mente. Mi boca estaba seca, mis manos sudaban. Intenté recordar, pero lo único que aparecía en mi cabeza eran las frases del libro prohibido,
él sanó a los ciegos, levantó a los muertos, y todo lo hizo por amor. El Ustaz frunció el ceño. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tiemblas? Perdón, maestro, estoy cansado. Su mirada se endureció. Tu mente está en otra parte. Cuidado con los pensamientos que distraen del camino recto. Sentí una punzada en el pecho. Él tenía razón, mi mente ya no pertenecía del todo a ese mundo. Esa tarde, al regresar al dormitorio, encontré mi baúl abierto. El cuaderno donde escribía mis sueños estaba sobre la cama. El Ustaz adjunto, un joven llamado Firdaus, lo sostenía en la mano. ¿Qué es esto, Arif? Me quedé helado. Intenté quitárselo, pero él lo levantó fuera de mi alcance. Isa al-Masi, el hijo del Altísimo, ¿qué es esto que escribes? No supe qué responder. Mi garganta se cerró. Son solo pensamientos. Pensamientos peligrosos, dijo él, bajando la voz. ¿Sabes lo que podría pasarte si el Ustaz Karim ve esto? Sentí un nudo en el estómago. Me imaginé siendo expulsado, humillado, tal vez incluso denunciado. Firdaus me miró fijamente. Eres buen alumno, Arif. Tira este cuaderno al fuego y olvida lo que has escrito. Todavía puedes arrepentirte. Asentí, aunque por dentro sabía que no podía hacerlo. Esa noche lo quemé parcialmente, solo las primeras hojas. El resto lo escondí en un hueco del muro, junto al Injil. No podía destruir lo único que me hacía sentir vivo. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y fe. A cada paso sentía que alguien me observaba. Los amigos que antes bromeaban conmigo ahora se quedaban en silencio cuando me acercaba. Algunos murmuraban, Arif ya no es el mismo. Otros decían, está tocado por un espíritu. Una tarde, mientras servíamos comida para el iftar, Firdaus me llamó aparte. Arif, el maestro quiere verte después de la oración. Mi corazón se hundió. Durante la cena apenas pude tragar. Cuando llegó el momento, fui a la oficina del Ustaz Karim. La habitación olía a incienso y papel viejo. Él estaba sentado en el suelo, leyendo. Sin levantar la vista, preguntó. ¿Tú has estado leyendo libros ajenos a nuestra enseñanza? Negué con la cabeza, aunque la mentira me dolió más que el miedo. Él suspiró. Arif, eres joven. El diablo busca a los que tienen hambre de saber. Pero recuerda, la curiosidad puede ser una puerta al infierno. Asentí en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Al salir, sentí que sus ojos seguían mis pasos. Esa noche, mientras el viento movía los faroles del patio, abrí el Injil una vez más. Leí en voz baja. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aunque las lágrimas me nublaban la vista, supe que esas palabras eran para mí. El miedo seguía ahí, pero por primera vez comprendí algo. La fe no siempre se prueba en la calma, sino en el fuego. Y el mío acababa de comenzar. Las sospechas crecieron como una sombra sobre mí. Ya no podía caminar tranquilo por los pasillos de la Pesantren. Sentía las miradas de los maestros y de mis compañeros, como si todos supieran algo que yo trataba de ocultar. El miedo se volvió parte de mis días, y sin embargo, dentro de ese miedo, una certeza seguía brillando como una pequeña llama, no podía negar lo que había visto, ni la voz que había escuchado. Una tarde, mientras nos preparábamos para la oración, Firdaus se acercó en silencio. Su rostro estaba tenso. Arif, alguien encontró un libro bajo las tablas del suelo. El Ustaz lo tiene ahora. Sentí que el mundo se me venía encima. El corazón me golpeó con fuerza en el pecho. No pregunté más, supe exactamente de qué libro hablaba. El Injil ya no estaba conmigo. El secreto había terminado. Esa noche fui llamado nuevamente a la oficina del Ustaz Karim. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de aceite. Sobre la mesa, vi mi libro abierto. El maestro lo tocaba con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Asentí. ¿Sabes lo que significa tener algo así aquí dentro? No respondí. Mi silencio era una confesión. El Ustaz respiró hondo y cerró el libro con fuerza.
Este texto está prohibido porque confunde. Los cristianos lo usan para corromper a los creyentes. ¿De dónde lo sacaste? Tragué saliva. No puedo decirlo. ¿Y por qué lo leías? Porque quería entender por qué él me hablaba. La lámpara tembló con el viento. El maestro me miró fijamente, como si no hubiera entendido. Él. Sí, dije casi sin voz. Isa al-Masih. El silencio que siguió fue como un trueno contenido. El Ustaz Karim se levantó lentamente. Arif, eso que dices es blasfemia. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Lo sé, maestro. Pero él me habló. Lo vi. Me llamó por mi nombre. Él dio un paso hacia mí, su rostro rojo de ira y miedo. Cállate. No sabes lo que dices, es el demonio quien te habla. Me arrodillé, sin poder contener las lágrimas. No, maestro. Sentí su paz. Él no vino con miedo, vino con amor. El Ustaz golpeó el suelo con el bastón. Basta. Mañana hablaré con tu padre. Esto debe corregirse antes de que tu alma se pierda. Salí temblando. La noche era fría, y la luna parecía mirarme desde lo alto, testigo silenciosa de mi ruina. Caminé sin rumbo hasta llegar al muelle. El mar rugía con fuerza, y el viento me azotaba el rostro. Grité su nombre entre las olas. Isa, ¿dónde estás? Me quieren callar, pero yo no puedo. El sonido del agua me respondió con un rumor suave, como una caricia. Me arrodillé sobre las tablas húmedas y lloré. En medio de aquel dolor, una frase vino a mi mente, clara como el amanecer. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Cuando regresé al dormitorio, encontré mis cosas desordenadas. Mis compañeros me miraban en silencio. Uno de ellos, Hamid, el más cercano, susurró. Arif, dicen que mañana te llevarán a casa. Que te expulsarán. Asentí sin decir nada. Sabía que era el precio. Esa noche no dormí. Miré el techo y recordé el rostro de Isa sobre el agua, su voz, su mirada. No había rencor en mí, solo tristeza y una extraña paz. Antes del amanecer, tomé un pedazo de papel y escribí una oración. Señor, si esto es el final de mi camino aquí, no permitas que mi fe se apague. Aunque me echen, quédate conmigo. Si me quitan todo, que tu presencia sea suficiente. Doblé el papel y lo escondí dentro del libro, entre las páginas que hablaban del amor al enemigo. Luego lo dejé sobre la mesa, sin miedo. Cuando el adán del amanecer resonó, me puse de pie. Sabía que el día traería consecuencias, pero también supe algo más. Podrían quitarme la escuela, la casa, los amigos. Pero nunca podrían quitarme la voz que me había llamado por mi nombre. Me expulsaron de la pesantren al amanecer del día siguiente. No hubo juicio, ni despedidas largas. El Ustaz Karim me entregó una carta sellada para mi padre y dijo: Arif necesita disciplina espiritual. Que su familia lo corrija antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras fueron frías, pero en sus ojos había un rastro de temor, como si no supiera qué hacer con lo que yo había vivido. Empaqué mis pocas pertenencias, una túnica, mi cuaderno chamuscado, y el Injil envuelto en un pedazo de tela. Hamid, mi amigo, se acercó en silencio. No me abrazó, sabía que eso levantaría sospechas, pero me susurró: rezaré por ti, aunque no entiendo lo que pasa. Asentí, agradecido, y salí por la puerta principal con la cabeza baja. El sol apenas salía, y el canto del Adán resonaba sobre los techos. Era el mismo canto de todos los días, pero por primera vez, sentí que no me pertenecía más a ese mundo. El camino de regreso a casa fue largo. El autobús avanzaba entre campos de arroz y palmeras que brillaban bajo el sol. Yo miraba por la ventana sin parpadear, sosteniendo el libro contra el pecho. Por momentos me asaltaban pensamientos de duda. ¿Y si el maestro tenía razón? ¿Y si todo fue una ilusión? Pero enseguida recordaba su mirada, su voz, su ternura. No, no podía ser mentira. Una mentira no deja paz en el corazón. Cuando llegué a la aldea, mi padre ya me esperaba en la puerta. Su rostro estaba endurecido, su mirada era una mezcla de tristeza y vergüenza.
Recibí la carta, dijo sin saludar. ¿Qué hiciste, Arif? Padre, solo busqué la verdad. ¿Verdad? La verdad está en el Corán, no en los libros de los infieles. Su voz temblaba de ira. Mi madre salió detrás de él, con lágrimas en los ojos. Por favor, Rahman, déjalo hablar, susurró. Pero él no escuchó. Nos has deshonrado, tu maestro dice que hablas con espíritus, ¿qué has traído a esta casa, hijo? Me quedé mudo. No podía explicarle lo que había visto. ¿Cómo poner en palabras algo tan santo, tan suave? Solo logré decir. Padre, vi a Isa al-Masih. Él me habló. Mi padre dio un paso atrás, horrorizado. No pronuncies ese nombre aquí, no en mi casa. El silencio que siguió fue más doloroso que el grito. Yo bajé la cabeza. Mi madre me abrazó por detrás, susurrando entre sollozos. Que Dios tenga misericordia de ti. Esa noche dormí fuera, en el pequeño cobertizo donde guardábamos las redes de pesca. El olor a sal y a cuerda húmeda llenaba el aire. Me quedé despierto, mirando el cielo. Las estrellas titilaban sobre el mar oscuro, y el sonido de las olas era mi única compañía. Por un momento pensé en huir, desaparecer, empezar de nuevo en otra ciudad. Pero algo dentro de mí decía, no te vayas. Espera. Cerré los ojos y oré con las palabras más simples que pude. Señor, me siento solo. No entiendo lo que pasa, pero si eres tú quien me llamó, no me dejes ahora. De repente, una brisa cálida recorrió el cobertizo. Las redes colgadas se movieron suavemente, aunque no había viento. Sentí que alguien estaba conmigo. No lo vi, pero lo supe. Y en mi corazón escuché esa misma voz que había llenado mis sueños. Yo estoy contigo, incluso en la oscuridad. No te dejaré. Lloré en silencio, con la cara entre las manos. El dolor seguía ahí, pero ya no era vacío, tenía un propósito. Comprendí que la fe no era solo creer en lo que se ve, sino confiar incluso cuando todo alrededor se derrumba. Y esa noche, bajo el techo de madera y sal, tomé una decisión. No negaría lo que había visto, aunque el mundo entero me rechazara. El amanecer llegó lento, pintando el mar de colores dorados. Cuando salí del cobertizo, sentí que algo nuevo comenzaba. Mi familia podía cerrarme las puertas, pero Dios me había abierto otra. Y aunque aún no sabía a dónde me llevaría, supe que ya no estaba perdido. Los días siguientes fueron un desierto de silencio. Mi padre casi no me hablaba, cuando lo hacía, era solo para dar órdenes. Me dejaba comer con ellos, pero en la mesa reinaba una tensión que cortaba el aire. Yo evitaba mirarlo a los ojos. Sabía que, en el fondo, su enojo era miedo, miedo a perder a su hijo, miedo a que la vergüenza cayera sobre nuestra familia. Mi madre, en cambio, me observaba con ternura. A veces, cuando mi padre no estaba, dejaba un plato extra de arroz junto a mí y murmuraba: que Dios te guarde, aunque no te entiendo. Sus palabras eran una caricia, un hilo del amor que aún me unía a casa. Pasaba las tardes en el muelle, ayudando a los pescadores. El mar se convirtió en mi refugio y mi maestro. Aprendí a leer sus corrientes, a entender cómo las olas pueden ser suaves y feroces al mismo tiempo. Y en ese vaivén, empecé a ver mi propia alma reflejada, quebrada, pero viva. Una noche, mientras desenredaba las redes bajo la luz pálida de la luna, escuché pasos detrás de mí. Era Hamid. No lo veía desde mi expulsión. Traía una pequeña bolsa colgada al hombro. Tu madre me pidió que te la trajera, dijo. Dentro había dátiles, un trozo de pan y mi cuaderno. Lo había recuperado. Lo tomé con manos temblorosas. Gracias, hermano. Él bajó la mirada. No te entiendo, Arif. Pero cuando rezamos, a veces pienso en lo que dijiste, que Dios puede hablar. Sus ojos brillaron con miedo y curiosidad. ¿Y si fuera verdad? Sonreí, sin responder. No quise convencerlo. Sabía que cada uno tiene su hora. Esa noche, volví a abrir el cuaderno. Las páginas quemadas al principio estaban negras, pero las del medio seguían intactas. Leí mis propias palabras. Si es Él quien me llama, no quiero cerrarle la puerta. Al leerlas, sentí una fuerza suave,
una convicción que me envolvió como la brisa del mar. Entonces abrí el Injil en la página marcada con una mancha de lágrima. Allí estaba escrito: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas. Cerré el libro y me arrodillé sobre la arena húmeda. Miré el cielo, tan lleno de estrellas que parecía un manto de fuego. Por primera vez, oré sin miedo. No con las palabras aprendidas, sino con las del corazón. Jesús, si realmente eres quien dices ser, no solo quiero soñarte. Quiero conocerte, caminar contigo. No tengo templo, ni maestro, ni certeza, pero tengo hambre de ti. El silencio que siguió no fue vacío. El mar se volvió tranquilo, y el aire alrededor pareció llenarse de un perfume leve, como jazmín mezclado con sal. No vi su rostro, pero supe que estaba allí. No con los ojos, sino con el alma. En ese momento, todo cambió. No necesitaba más pruebas. La fe ya no era una historia que me contaron ni un sueño que debía descifrar, era una relación viva, una voz que habitaba dentro de mí. Comprendí que Isa no vino para quitarme mi cultura o mi familia, sino para darme un corazón nuevo. Desde ese día, empecé a leer cada amanecer un fragmento del Injil escondido entre mis ropas. Lo hacía en silencio, mirando el mar. Cada palabra parecía llenar los huecos de mi alma, como el agua que se filtra en la arena seca. Y aunque todavía me llamaban el desviado, dentro de mí no había rabia ni orgullo. Solo gratitud. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, recordé su frase del primer sueño. La verdad te espera donde el temor termina. Y supe que había llegado a ese lugar. El temor había muerto, y en su lugar nació algo nuevo. Una fe que no dependía de templos, maestros ni aprobación humana. Solo de él. Con el paso de los meses, el Ramadán terminó, pero en mi corazón el ayuno continuó. Ya no era el ayuno de la comida, sino de todo lo que antes me ataba, el miedo, la culpa, la necesidad de ser aceptado. Cada amanecer se convirtió en mi oración y cada atardecer en mi alabanza. Mi padre seguía mirándome con distancia, pero ya no con ira. Era como si no supiera qué hacer conmigo. Yo lo ayudaba con la barca, en silencio. Trabajábamos juntos, sin hablar mucho, pero poco a poco, el silencio empezó a cambiar de tono, ya no era castigo, sino espacio. Un día, mientras remendábamos las redes, él dijo sin mirarme: Eres diferente, Arif. No te reconozco. Tragué saliva. ¿Te asusta eso, padre? No lo sé, respondió. Antes discutías, ahora guardas calma. Antes te enojabas, ahora sonríes. No entiendo qué pasa contigo. Sonreí sin decir nada. ¿Cómo explicarle que había encontrado paz, no en mí, sino en aquel que me llamó? Las personas de la aldea también comenzaron a notarlo. Un anciano pescador al que todos evitaban por su mal genio se acercó un día mientras yo limpiaba los botes. Te he visto, muchacho, dijo. Cuando hablas, hay algo en tus ojos. No sé qué es, pero me da paz. Aquella frase me conmovió. Le ofrecí un poco de agua y lo escuché contar su historia. Tenía un hijo enfermo en Yakarta y no tenía dinero para verlo. Le di la poca paga que había ganado esa semana. No es mucho, le dije, pero tal vez te alcance para el viaje. El anciano me miró con sorpresa. ¿Por qué haces esto? No lo sé, respondí. Tal vez porque alguien me enseñó que el amor no se gana, se da. Esa noche, al volver a casa, sentí una alegría que no podía explicarse con palabras. No venía de lo que había hecho, sino de lo que había sentido, una ternura nueva, como si el corazón respirara más libre. Abrí el Injil y leí. Lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Me quedé mirando esas palabras hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Entendí que la fe no era solo creer, sino amar de manera diferente. Comencé a ayudar a más personas en la aldea, sin decir por qué. A los niños les enseñaba a leer y a escribir bajo el gran árbol de tamarindo. A los ancianos les llevaba agua fresca cuando regresaban del mercado. Mi madre observaba todo en silencio. Un día, mientras cocinábamos juntos, me dijo: Desde que te fuiste de la escuela, pensé que te habías perdido. Pero cuando te miro ahora, veo algo en ti. Como una luz. La miré,
sonriendo. No es mía, madre. Solo pasa a través de mí. Ella guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. ¿Es el mismo del que hablas en tus sueños? Asentí. No respondió, pero una lágrima rodó por su mejilla. La limpió rápidamente, como si temiera ser vista llorando. Fue la primera grieta en el muro de su miedo. Cada noche seguía yendo al muelle. Me sentaba a escuchar el mar y a orar por los que me habían rechazado. Ya no pedía explicaciones, ni señales. Solo pedía tener la fuerza de seguir amando, aunque no me entendieran. Y en ese silencio aprendí algo que cambiaría mi forma de vivir. No se trata de convencer a los demás, sino de reflejar a aquel que transformó mi corazón. Con el tiempo, el rumor sobre mi expulsión fue desvaneciéndose. En la aldea, las noticias duran poco, la vida vuelve a girar en torno al mar, al mercado y a la pesca. Sin embargo, algo en mí seguía creciendo en silencio, como una semilla enterrada bajo la arena. Yo ya no buscaba entender todo. Solo quería vivir de acuerdo con esa voz que me había llamado. Una madrugada, mientras el cielo aún estaba oscuro, me despertó el sonido de la lluvia sobre el techo de palma. Me levanté y fui hasta la orilla del mar. El agua caía con fuerza, y el viento traía el olor a tierra mojada. Allí, en medio de la tormenta, levanté mis manos y dije en voz alta. Gracias, Señor, porque me encontraste cuando ni siquiera te buscaba. El trueno retumbó, pero dentro de mí había calma. Esa paz era la prueba de que Él estaba allí, no como un sueño, sino como una presencia viva. Los días siguientes se llenaron de pequeños milagros. Una mañana, un niño del barrio vino corriendo a mi casa. Arif, mi hermana está enferma. Mamá dice que no puede respirar. Corrí con él. Encontré a la niña tendida, pálida, jadeando. No sabía qué hacer, pero recordé lo que había leído, ora por los enfermos y ellos sanarán. Me arrodillé junto a ella y oré en silencio, sin fórmulas, solo con fe. Jesús, tú la conoces. Si es tu voluntad, toca su cuerpo ahora. La madre me miraba con lágrimas. Minutos después, la niña comenzó a respirar con normalidad. El miedo en los ojos de la mujer se convirtió en asombro. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Yo no hice nada, respondí. Solo pedí en su nombre. Ella me abrazó, temblando. No supe qué decir, así que solo repetí, Él escucha. Aquel suceso se difundió rápido. Algunos me miraban con respeto, otros con desconfianza. Unos decían que Dios me había bendecido, otros, que estaba loco. Yo no respondía. Aprendí que no todas las semillas florecen al mismo tiempo. Mi tarea no era defenderme, sino servir. Mi madre comenzó a acompañarme al muelle por las tardes. Ya no me preguntaba tanto, solo se sentaba conmigo a mirar el horizonte. Un día, con voz suave, dijo: Cuando eras niño, oraba para que Dios te hablara. No imaginé que lo haría así. Me quedé sin palabras. Ella continuó: Anoche soñé con el hombre de blanco. No me dijo nada, solo me miró. Pero al despertar, sentí algo que nunca había sentido: paz. Sus palabras me hicieron llorar. No dije nada, solo la tomé de la mano. Ese gesto fue nuestra oración. No hacía falta más. Desde entonces, mi madre comenzó a cambiar. Ya no evitaba cuando yo abría el Injil. A veces se quedaba escuchando mientras leía. Un día, al cerrar el libro, me preguntó: ¿De verdad crees que Isa es más que un profeta? La miré con ternura. Yo no lo creo, madre, lo sé. Porque nadie que solo sea profeta puede amar así. Ella bajó la mirada, pensativa. No respondió, pero su silencio fue diferente, ya no era rechazo, sino búsqueda. Con el paso de los meses, esa búsqueda se extendió a otros. El anciano pescador al que había ayudado volvió de Yakarta y me trajo una pequeña cruz de madera. No entiendo mucho, dijo, pero desde que hablé contigo, rezo con esperanza. Tal vez el Dios que tú conoces también escucha a los hombres del mar. Esa noche, sostuve la cruz bajo la luz de la luna y sonreí. No era un símbolo de religión, sino de amor que trasciende fronteras.
Comprendí que el reino de Dios no se construye con muros, sino con gestos que sanan, con manos que sirven y corazones que perdonan. Y mientras el mar cantaba su rumor eterno, supe que los sueños habían cumplido su propósito. No habían sido solo visiones, sino una puerta abierta a una vida nueva. Ya no era el joven que temía las consecuencias. Era un hijo que había encontrado a su padre, y quería que otros también lo conocieran. Han pasado varios años desde aquella noche del decreto en la que Isa al-Masih pronunció mi nombre por primera vez. Hoy tengo 22 años. Vivo en la misma aldea, junto al mar, pero todo lo que me rodea parece distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque mis ojos ven de otra manera. Cada mañana, cuando el sol se levanta sobre las aguas, tomo mi barca y salgo a pescar. El mar sigue siendo impredecible, a veces sereno, a veces furioso. Pero ya no le tengo miedo. Aprendí que la fe es como navegar, no consiste en controlar el viento, sino en confiar en quien lo envía. Mi padre envejeció. Sus manos están cubiertas de cicatrices, y su fuerza ya no es la de antes. Sin embargo, su voz se ha suavizado. No volvimos a hablar abiertamente de mis sueños, pero ahora, cuando regreso con las redes llenas, él me espera en la puerta. A veces dice con una media sonrisa: parece que el cielo te escucha más que antes. Yo sonrío también. No necesito convencerlo, su corazón está en las manos del mismo Dios que tocó el mío. Mi madre, en cambio, ya no tiene miedo. Sigue orando, pero lo hace con palabras más simples, más libres. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, me dijo: cuando te veo, entiendo por qué el hombre de blanco vino a ti. Le pregunté por qué. Porque necesitábamos ver su amor con nuestros propios ojos. Su respuesta me dejó sin aliento. Ella no había leído libros ni estudiado teología, pero entendía lo esencial. Que Cristo no vino a cambiar nuestras costumbres, sino a transformar nuestros corazones. A veces me reúno con algunos jóvenes del puerto. Les cuento mi historia, sin adornos ni miedo. No predico, solo comparto lo que viví. Les digo: yo no lo busqué. Él me encontró. Y cuando me llamó por mi nombre, mi vida empezó de nuevo. Muchos me escuchan en silencio, otros se van, pero siempre hay uno que se queda, con los ojos llenos de preguntas. A ellos les digo lo mismo que Isa me dijo: la verdad te espera donde el temor termina. He aprendido que los sueños de Dios no son metáforas, son puertas. Yo crucé una de ellas y encontré un amor que no depende del mérito, ni de la pureza, ni de las palabras correctas. Un amor que te encuentra en medio del ayuno, en la duda, en el dolor. Un amor que no te exige que cambies para amarte, sino que te cambia porque te ama. Y cuando pienso en todo lo que perdí, mi escuela, mis amigos, mi reputación, sonrío. Nada de eso se compara con lo que gané. La paz de saber que, aun cuando todo se derrumba, su voz permanece. Algunos todavía me llaman el muchacho de los sueños. Yo no los corrijo. Porque es verdad, sigo soñando. Sueño con un día en que mi gente conozca a Isa no como una amenaza, sino como una promesa. Sueño con el día en que cada corazón, musulmán o cristiano, pueda decir sin miedo: Él me llamó por mi nombre. Si estás escuchando esto, quizás te parezcas a mí hace unos años. Con dudas, con miedo, con hambre de algo más. Tal vez también has soñado con un hombre vestido de blanco. No lo ignores. No es solo un sueño. Es una invitación. Déjale hablarte. Y cuando lo haga, no te asustes. Porque su voz no viene a condenarte, sino a despertarte. Y si este testimonio tocó tu corazón, escribe en los comentarios: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, él me llamó por mi nombre. Así sabré que no estoy solo. Que otros también están escuchando el